La ciudad de Coro siempre se mantiene tranquila. Es divertido observar a Coro y darte cuenta que cada uno de nosotros queremos algo, decir algo. Hablar con amigos, reírte un rato, pensar en las personas que te rodean o pensar en ti. Ese momento llega cuando estás aquí, antes de una gran noche. Ese momento cuando vas a empezar a hablar de lo que piensas, eso es comedia. Pero no todo se empieza aquí, así que hablemos de uno de los comediantes principales, Ricardo Maita. 10 años han pasado desde que Ricardo Maita decidió enfrentarse a un público que, en su mayoría, no entendía lo que hacía. En una ciudad como Coro, donde el entretenimiento tenía formas muy específicas, música, fiestas y lo que marcara la tendencia del momento. Pararse en un escenario con un micrófono y depender solo de las palabras para hacer reír parecía un acto de locura. Y aunque no lo parezca, no es algo tan loco. Es por eso que me dio una semana junto con él para conocer esa historia. Él me contó que estaba solo en ese intento. Junto a Chucho y Nano, comediantes de radio, intentaron darle forma a algo que, en otras partes del mundo, ya era una industria consolidada. En Coro, sin embargo, era otra historia. Mientras compraba sus cosas me decía que el problema del fondo no era solo la falta de referentes locales, sino la actitud de la gente. El stand-up requiere un público dispuesto a escuchar y Coro no estaba listo, ya que aquí el humor siempre había sido inmediato y visual. Chistes de salón, imitaciones, o en el mejor de los casos, el humor improvisado en reuniones con amigos. Entonces, ¿cómo lograr que un formato basado en la observación, la crítica y la vulnerabilidad personal tuviera cabida? Es por eso que intentó generar espacios, mantener vivo un movimiento que tenía más obstáculos que impulso. Y, a pesar de la falta de apoyo masivo, hubo pequeños avances. Un grupo reducido de personas empezó a entender el concepto, a asistir a shows, a compartir en redes. Pero el crecimiento fue lento, como un corte de pelo. Y en ese momento nos dimos cuenta que la gente de Coro no entendía el stand-up, pero tampoco hubo una estrategia clara para que lo hiciera. A veces, el problema de quienes iniciamos un movimiento es que esperamos que la gente se adapte a nuestra idea, en lugar de adaptar la idea de la gente. Tal vez, en lugar de intentar replicar el formato de otras ciudades, hacía falta construir algo más orgánico, más conectado con la idiosincrasia local. En Ray, me explicó que las redes sociales fueron otra herramienta clave en su trabajo. Maita entendió que si la gente no iba al stand-up, el stand-up tenía que ir a la gente, especialmente en lugares como Rain. Tuvieron impacto porque logró combinar dos mundos que rara vez convergen, la comedia y la vida nocturna. En un entorno donde el humor es más consumible cuando viene con alcohol y música de fondo, encontró una manera de introducir el stand-up en la conversación colectiva. Aunque esto lo cansara. Sin embargo, esa noche celebramos con esto que Coro es una ciudad con muy poca cultura humorística en sí, debido a que imponer un arte desconocido es un gran reto para muchos, pero aún así se mantuvo paso a paso en este camino a través de las redes también. Ese día cuando me tocó despedirme de Ricardo entendí todo el gran paso que conllevó el viaje y el inicio de la comedia en Coro, tanto en stand-up como en redes sociales. Hay que reconocer que Ricardo Maita marcó las bases del stand-up comedy aquí en el estado Falcón, específicamente en Coro. Desde todo eso, ha habido movimientos, pero no muy duraderos, así que es algo digno de analizar. Esa fue prometida la comedia en Coro por parte de Ricardo. Y por otro lado de la comedia tenemos a Ramón, quien da una visión distinta de la comedia. No era solo un acto de valentía subirse a un escenario en Coro, sino un ejercicio de estrategia y estructura. Para él, la comedia no es solo hacer reír, es construir una narrativa que conecte con la gente de una forma más madura y consciente. Si Ricardo Maeta abrió la puerta, Ramón intentó construir las bases sobre las que debía sostenerse la comedia en la ciudad. Ramón entendió que el stand-up debía tomarse en serio. No bastaba compararse y contar chistes. La comedia debía tener una estructura, una intención, un mensaje. Y sobre todo, debía ser capaz de evolucionar. Mientras muchos en Coro aún veían el humor como un entretenimiento pasajero, él lo veía como un arte, un oficio que requería dedicación y estudio. Pero más allá de su propio recorrido, Ramón tenía claro que el verdadero cambio no vendría solo de su trabajo personal, sino de la posibilidad de enseñar y generar que los demás se metieran en el movimiento. Mientras otros se enfocaban en consolidar su propio camino, él quiso compartir lo que había aprendido con los muchachos. Sin embargo, no todos compartían sus ansias. Muchos de los muchachos que intentaban incursionar en la comedia terminaban abandonándola, ya fuera por falta de disciplina, de oportunidades o simplemente porque no tenían la misma pasión por el oficio. Ver esto suceder una y otra vez solo reforzaba su determinación de seguir solo. Ramón comenzó fuera de Coro, y es por eso que también tiene una visión diferente de lo que es el stand-up, ya que él tuvo un aprendizaje por parte de comediantes fuera de la ciudad.
A pesar de que no siempre podía presentarse en coro, Ramón nunca dejó que su conexión con la ciudad se apagara. Cada cierto tiempo, escribía un chiste nuevo, no solo por mantener viva su creatividad, sino como una manera de recordarse a sí mismo por qué hacía stand-up en primer lugar. Aunque su escenario estuviera en otras ciudades, cada presentación llevaba consigo un pedazo de coro, como si cada risa obtenida fuera un tributo a la ciudad en la que vino. A diferencia de otros que han seguido llenos de la comedia, Ramón ha tenido que dividir su tiempo entre sus responsabilidades personales y profesionales. ¿Cómo imprimir unos papeles? Pero yéndonos en serio, Ramón, además de ser un comediante, tenía esta faceta universitaria, la cual es otro medio por el cual se aprende. Y ciertas veces observé que todas esas cosas las hacía por quienes más quería, como su hijo, y descubres que ese era su punto de confort, esa motivación en la comedia. Porque en la comedia siempre se puede tener a alguien que te inspire a enseñar. En sí, Ramón nos dio algo más valioso que son los chistes. Nos enseñó a hacer comedia con estructura, a tener que no se trata solo de subir al escenario y soltar ocurrencias, sino de construir con técnica y propósito. Qué bueno que intentó revivir el movimiento con los muchachos, pero la falta de continuidad y el desinterés de algunos hicieron que todo se quedara en pausa. A pesar de eso, su esfuerzo no fue en vano, porque aunque el intento no cuajó del todo, dejó la semilla plantada, y de ahí, tarde o temprano tenía que salir alguien. Lo que nos lleva a Pedro. Para Pedro hace unos 2 años lo suyo eran las entrevistas en redes, algo más pensado para el público juvenil en coro, que al final es el que más consume contenido en internet. Pero entre preguntas y respuestas, entre videos cortos y ediciones rápidas, se dio cuenta de que lo suyo no era solo hacer que la gente hablara, sino hacer que la gente se riera. Porque sí, tenía alcance en la comedia, pero le faltaba algo, estructura. Ahí es donde entra la comedia. Con apenas 1 año en esto, Pedro sigue estando en un punto incierto, pero con una ventaja que otros antes que él no tuvieron. Tiene 20 años, y eso significa que su lenguaje es el del público joven, el de las redes, el de los memes y las referencias que no necesitan explicación. Puede conectar con un público que quizás nunca se interesó en el stand-up y desde su realidad sin tener que forzar el discurso para sonar actualizado. Eso le da el potencial de seguir con ese trabajo, de hacer que la comedia en coro no se quede en una burbuja, sino que siga creciendo. Y es curioso, porque fue el mismo Ramón quien lo felicitó cuando empezó, que le hizo ver que tenía algo, que valía la pena seguir intentándolo. Además de que un pro puede ser que estudia comunicación social, y si le da bien investigar sobre diferentes situaciones. Aunque ser estudiante y dedicarte a la comedia debe ser extraño, porque muchas personas dicen que es solo una etapa, pero no lo creo realmente. Porque incluso llegamos a compartir la misma idea, abrir un movimiento, un espacio donde los comediantes jóvenes pudieran probarse y crecer juntos. Así nació la idea de Los Manaures, un intento de reunir a quienes querían hacer comedia aquí, y de darle forma a algo más grande que nosotros mismos. Pero querer no siempre es poder. El problema nunca fue la falta de ganas ni de talento, sino las circunstancias. Los locales no siempre estaban abiertos a la propuesta. Algunos no querían arriesgarse con algo nuevo, y otros simplemente no veían rentable darle espacio a comediantes emergentes. Y así, poco a poco, el movimiento se fue desdibujando, no por falta de intención, sino porque moverse la comedia cuando eres joven y estás empezando es un reto que va más allá de escribir buenos chistes. Se necesita constancia, pero también oportunidades, y a veces estas no dependen solo de nosotros. Pedro no llegó a esto solo, sus amigos fueron los primeros en reírse de sus chistes, los que lo motivaron a probarse en otro espacio, porque la comedia no se construye en solitario, sino en la reacción del otro. Y aunque hoy su camino en la comedia sigue siendo incierto, ya tiene algo que muchos pierden en el camino, potencial. Ricardo sentó las bases, Ramón dejó las enseñanzas, y Pedro representa un futuro que aún no se sabe si será de la comedia en coro, pero ahí está, y al final, eso es lo que importa. Y eso nos lleva a mí. Mayormente me he dedicado a abarcar la comedia en redes, iniciando por entrevistas, tal como lo fue en Paul Show, donde a pesar de que no fueran muy graciosas, me mantenía en la movida humorística. Sin embargo, no seguí por falta de constancia, y siempre me he dedicado a cosas más allá de eso, pero jamás me mantengo en la misma página, como en la música, o la cocina. Siempre me interesé en el arte del stand-up por eso. Te mantiene al margen de la gente sobre lo que piensas y quieres expresar. Y se me da bien, pero a veces no sé cómo filtrar mi comedia, debido a que es algo que tiene que llegar a la gente. Y la verdad se me hace complicado decir algo que en realidad solo yo pienso. Incluso en la universidad a la hora de socializar también sucedía mucho. Incluso cuando hacía un chiste que nunca entendían. Es realmente complicado cuando quieres hacer reír a todos. Pero supongo que capaz las cosas se dan en algún punto, solo que no cuando quieres. Como cuando los muchachos querían crear contenido en redes. Es difícil entender el por qué nunca se dieron las cosas con la comedia en ese entonces. Sin embargo, aún no siento que sea el final como tal.
Capaz habrá en algún futuro una movida que venga para quedarse. Y siempre estaré allí para observar y recordar lo que pudo haber sido con los muchachos. Sin embargo, de los recuerdos hay que valorar los momentos de aprendizaje, los que te motivan, los que hacen relajarte o ser libre. De cada uno de los muchachos aprendí algo y siento que eso es lo más importante. A divertirme y abrirme ante cualquier idea sin importar ni de qué dirán, a aceptar la realidad y el cambio por muy duro que sea, y entender que a veces estar solo no es lo mejor. Pero sin embargo el show, a pesar de las cosas que pasan, sigue. Y entendí que la comedia es algo que no cualquiera afronta hacer. Entendí que cada persona tiene algo que cambia su entorno, y si esa persona no lo sabe, lo tendrá. Porque sí, chicos, es la vida, es la realidad. Y si todavía nada se siente como el final, es porque en realidad nada ha acabado. Con ustedes, Paul se despide. Muchísimas gracias y hasta la próxima.